Hoy está con nosotros en calidad de invitado el profesor Manuel Arbocó de los Ceros, que es docente universitario. Bueno, la más cordial bienvenida al profesor Arbocó de los Ceros. La televisión basura tiene entre nosotros, si no me equivoco, no más de 17 años. O sea, es un fenómeno relativamente reciente, porque la televisión aquí en el Perú tiene 56 años, ¿no? Del 58 a la fecha. Pero esta llamada televisión basura tiene, repito, ¿no?, 17 años, ¿no? El segundo quinquenio de la década del 90, ahí comenzaron, ¿no?, los talk shows, los cómicos ambulantes y todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, yo no creo en la irrupción del mal gusto, o sea, en el acometimiento brusco y súbito del mal gusto. Para que las cosas se manifiesten como cosas de mal gusto, tiene que haber un proceso, ¿no? Y eso toma algún tiempo. O sea, lo que quiero manifestar es que la televisión no se envileció de la noche a la mañana, no se encanalló en 2 días, ¿no?, sino que tomó algún tiempo, tampoco no mucho tiempo. Pero si usted compara la televisión de los años 60, incluso 70, con lo que vino después, hay una diferencia notoria, ¿no? Yo recuerdo cuando el profesor Ernesto Sinatra, un lacaniano importante de la Argentina, estuvo acá hace muchos años y yo lo entrevisté en Cable Mágico Cultural, en el canal 14. Luego salimos a tomar un café y entonces me dijo: he visto la televisión que tienen ustedes, ¿no? Y bueno, la he comparado con la nuestra. Y entonces yo inmediatamente intervine y le dije: oiga, profesor, pero la televisión argentina es mala. Efectivamente, me dijo, pero la de ustedes es peor. Ahora, eso dicho hace 10 años o un poco más, ¿no? Ya le parecía aberrante la televisión de aquí, ¿eh? Estamos hablando de 1998. Yo lo entrevisté en 1998. Y en 1998, claro, no se podía comparar ni con la televisión chilena ni con la televisión argentina, que tenían otro nivel definitivamente. Pero ahora, la televisión argentina, la televisión chilena y nuestra televisión, bueno, ellos nos han superado en basura. O sea, yo no, recientemente le hicieron una entrevista a un crítico de televisión en la televisión argentina y le dijeron: ¿usted considera que la televisión argentina es televisión basura? Y dijo: no. Ah, no, ¿y qué es? Televisión vómito. A esos niveles se ha llegado, ¿no?, de repulsión, ¿no? Bueno, entonces, como le decía, esto no es un cambio repentino, ¿no? Pero se produjo ya cuando estábamos a puertas del siglo XXI. Y entonces los cómicos ambulantes y los talk shows y todo lo demás resultaron espectáculos televisables y televisivos, ¿no? Y vea, a contrario censo, a fines de la década del 90, un humorista fino como Juan Verdaguer habría resultado completamente anacrónico, porque ya no había esa sensibilidad para apreciar, ¿no?, las gracias del señor Verdaguer, ¿no? Incluso fue popular, yo lo recuerdo muy bien, en la década del 60, grabó un disco y todo. Sí, era un tipo de humorista que ya, pues, aquí ahora no tenía nada que hacer, ¿no? Pero absolutamente, nada que hacer. Pero claro, llega un momento en que alguien, ¿no?, es el inicio de... Le voy a contar brevemente lo siguiente, tal vez usted no lo conozca por razón de cronología. No siempre se ha gritado en la radio nacional, aquí, en las emisoras locales. Pero hubo un día, un señor, a principios de la década del 60, que tenía un espacio en la mañana, lo recuerdo muy bien, nunca averigüé cómo se llamaba, pero tenía un espacio de música norteamericana en las mañanas. Y claro, era la era de la contracultura, ¿no? 1960 para adelante, y la era del nuevo feminismo. Y entonces comenzó a anunciar las canciones gritando. Y yo nunca se había visto eso. Yo recuerdo que el crítico radial y televisión y la prensa lo criticó, y más de una vez.
inútilmente, ¿no? Porque el señor siguió haciendo de la suya. Y lo peor, que más adelante otros lo imitaron. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que muchas emisoras ya para anunciar los discos gritaban. Ese es un fenómeno que tiene 50 años, pero antes nadie gritaba. Entonces, siempre hay alguien que comienza el asunto a gritar o a hacer cualquier barbaridad, y luego, digamos, por esta imitación, digamos, que nos viene ya por razón de filogenia, bueno, entonces hay una enorme cantidad de gente que sigue haciéndolo, ¿no? Oscar Wilde decía, no todo crimen es vulgar, pero la vulgaridad es un crimen. Bueno, ningún productor de los actuales de televisión podría repetir esto, y hoy menos que nunca, ¿no? Entonces, quería, así para comenzar, ¿no? Sentar estas bases y ver si usted concuerda con lo que acabo de manifestar o discuerda. No, estoy de acuerdo. Pensaba algunas cosas a partir de lo que usted decía. Por ejemplo, la televisión no se ha envilecido sola. En realidad lo que pienso es que la televisión ha ido reflejando de a pocos el envilecimiento de una sociedad, ¿no? Porque, como lo decimos en el trabajo, este fenómeno de la televisión basura, y podríamos hablar de la radio basura y de la prensa basura también, tiene alrededor de unos 2 décadas, 20 años, que es más o menos el tiempo en el cual los especialistas, sociólogos, filósofos empiezan a hablar de la era de la posmodernidad, que, como usted bien sabe, tiene un cambio de valores bastante marcado en relación a décadas anteriores. Ahora, la televisión basura es un fenómeno no solo peruano también. Hoy en día se ve claramente, y están citados los trabajos también, como en Argentina, en Chile, en Colombia, en Italia, ¿no? Los trabajos de Sartori, por ejemplo, en Estados Unidos también, hay una suerte de una forma de hacer televisión, porque la televisión basura no es un género. A veces se puede pensar solamente, estamos hablando de los talk shows, ¿no? Los reality. Es una forma de utilizar la televisión para atraer, ¿no? Audiencia, utilizando de manera exagerada, pues, o la violencia, o la vulgaridad, o el morbo. Y sí, esto resulta... Pero la pregunta, entonces, la pregunta esencial sería, ¿por qué la basura vende? No, es decir, no porque hay gente que ofrece basura, porque de alguna vez lo ofrecen pues porque eso es rentable, ¿no? Eso es una buena razón. Pero ¿por qué eso gusta? No, ese es el asunto. Bueno, podemos poner sobre la mesa una serie de posibilidades, ¿no? Por ejemplo... Vea, la primera, que me parece la elemental, es que se trata de la política, o si usted quiere, de la filosofía de las moscas. Coman esto porque 10.000 millones de moscas lo recomiendan. Y eso sería, digamos, una buena razón o una buena sin razón, ¿no? Pensaba, por ejemplo, para comenzar, el tema de el esfuerzo, ¿no? Leer, por ejemplo, estudiar, investigar, requiere un régimen especial en el cerebro. Y algo que se ha comprobado es que la concentración, la atención, el esfuerzo no es lo sólito. No. El estado natural, digamos, del cerebro es buscar de alguna manera el esparcimiento. Entonces, este tipo de televisión no invita a esforzarse, no invita a concentrarse. Pero nuestros padres y los abuelos hablaban de sanos esparcimientos. La basura no puede ser un sano esparcimiento. No, claro. Nada. También estamos hablando de grupos económicos, ¿no? Si vemos, no solo, digamos, la punta del iceberg, ¿no? Sino ya hacemos un análisis más profundo, hay grupos económicos, grupos de poder que le conviene totalmente que la gente, según reportes peruanos, hay más aparatos de televisión en las casas que cocinas inclusive. Eso es un dato que a mí me llamó mucho la atención. Están contentos con que la gente de alguna manera se informe, entre comillas, o consuma este tipo de productos, porque así van a tener una masa enorme que es fácil de manejar, que es fácil de engañar, ¿no? Una suerte de pan y circo para el pueblo. Entonces hay una masa desinformada, hay
un aflojamiento, por ejemplo, de ciertas instituciones como la familia. Yo me acuerdo cuando era pequeño había un aparato de televisor, estaba pues ahí la madre, de alguna manera nos vigilaban, había la posibilidad de conversar sobre lo que mostraba, ¿no? Sobre lo que entraba a casa. Pero hoy en día también pues los chicos están solos, hay muchas familias disfuncionales, la televisión permite de alguna manera separarse, ¿no? Pero esto no explica con claridad por qué eso no ocurrió desde el principio. Porque ha podido ocurrir desde el principio. Yo recuerdo perfectamente, ¿no? Porque ya peino cana, que la televisión de fines de la década de 1950 y la televisión de la década siguiente, incluso la televisión de los años 70, no tenía punto de comparación con lo que vino después. O sea, se pudo durante unos buenos años hacer una televisión rescatable. Por ejemplo, nunca voy a olvidar que a fines de los 50 había un programa dominical que se llamaba La Universidad del Aire. En esa época lo transmitía el Canal 13, que después fue el Canal 5. Bueno, y usted veía de repente al doctor Augusto Salazar Bondi ofreciendo una clase de filosofía, al doctor Francisco Miroquesada Cantuarias hablando de lógica, matemática, etc. Bueno, eso es real, eso de ahí gustaba y sintonizábamos, ¿no? El domingo, en la mañana, a las 10. Bueno, entonces se ha hecho esa clase de televisión. Luego la escenificación, por ejemplo, de cuentos peruanos. Eso nunca lo voy a olvidar, ¿no? Con los grandes artistas de la época, comenzando por don Luis Álvarez, etc. Ahí están los cuentos peruanos. No había, digamos, cosas importadas ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, hay algún momento en este desenvolvimiento en que el asunto se altera violentamente. Claro, usted dice que viene también la alteración consiguiente de la familia y la quiebra de valores y una serie de otras cosas que de hecho sí ocurrieron, ¿no? Pero ¿por qué no ocurrieron antes? Bueno, pensaba, por ejemplo, en los cambios que se han venido dando en nuestra sociedad en los últimos 50 años, ¿no? Suena a veces un poco duro esto, pero hay una suerte de degradación en muchos aspectos, ¿no? Intelectuales, afectivos, cuando hablamos de valores también, y es probable que esto haya empezado de pronto a comenzar quizás lentamente a partir de los años 60. Pensaba también en esta tiranía del rating, ¿no? Quizás cuando aparece la televisión, cuando llega este entretenimiento nuevo, que no era tan fácil de acceder. Recordemos que estos aparatos de televisión no los podía tener, no podía estar presente en todas las familias. Hoy en día cualquier persona compra no solo uno, sino compra varios y los más grandes y con toda la tecnología, ¿no? Esta tiranía del rating que empieza hace unos años también a indicar qué programas son los mejores, entre comillas, ¿no? Entonces hay también una suerte de, yo lo veo como una trampa, porque me parece que esto también es propio de la manipulación mediática. Toman ciertos programas y se colocan como si estos programas fueran realmente un éxito, como decimos en el trabajo, una revolución en la televisión peruana, y se les empieza a posicionar como los mejores y los que hay que ver. Además, otra cosa, ¿no? Pero perdón, pero además ahí hay un error, y es que no lo más visto es lo mejor. Claro. Perdón, me están indicando que debemos hacer la primera pausa y ya regresaremos. Bien, seguimos dialogando con el profesor Manuel Arbocó de Los Ceros. Él tenía que completar su discurso, que por razón de pausa tuvo que interrumpirse, de modo que le cedo la palabra. Gracias. Sí, mencionaba de que en los últimos años surge esta suerte de tiranía del rating, ¿no? Que posiciona ciertos programas y que venden la idea falsa, obviamente, de que estos programas, por ser más vistos, son los mejores. Y de alguna manera venden la idea a un público sugestionable, cada vez menos amigo de la lectura, cada vez más ignorante, de que de alguna forma habría que ver para estar al tanto, para estar a la moda. Y lo citamos en el trabajo. Usted me preguntaba, ¿por qué esto no surgió antes? Hoy en día, por ejemplo, hay toda una parafernalia que posiciona estos programas y que hacen una suerte de
amplificación de la historia de los programas en los diarios, inclusive en la televisión, ¿no? O sea, estos programas son anunciados en los noticieros previos y son también anunciados en los noticieros posteriores. Después, en los diarios que tienen estas empresas, pues estas empresas tienen canales de televisión, radios y tienen prensa escrita, se venden en titulares, ¿no? Se muestran en titulares que ya llega pues a un nivel de hartazgo, sobre todo para los que tratamos de mirar esto a una distancia prudencial, ¿no? Entonces hay toda una maquinaria que probablemente no la había hace 30 años o 40 años. Hay algunas otras variables que vamos a ir conversando, pero esto es importante porque día y noche, mañana, tarde y noche, venden estos productos, difunden estos programas y venden la idea de que son los más vistos, son los mejores, no te lo puedes perder. Y bueno, básicamente el público pues cautivo es este público joven, un poco lento, que probablemente no lee, probablemente no tiene como única posibilidad de esparcimiento, de entretenimiento, pues la televisión, ¿no? No tiene otra, o no quiere, que sería lo más preocupante, o no accede a otro tipo de entretenimiento. Entonces la televisión reina soberana en el hogar. Pero vea, yo me he preguntado esto que usted ha puesto sobre el tapete, que es un punto muy importante. Y entonces estuve recordando, mientras que usted hablaba, la mejor definición de cultura que he hallado. Se han dado muchísimas, ¿no? En mi libro sobre la mujer, yo al último hago un ultílogo extra femenino y es una disertación acerca de la cultura y la contracultura. Y ahí ofrezco una definición, repito, ¿no? Los antropólogos de la Universidad de Harvard, si no recuerdo mal, con Kluckhohn a la cabeza, se propusieron averiguar si había una concordancia entre las muchas definiciones de cultura y reunieron 161 definiciones de cultura para todos los gustos. Bueno, yo no he reunido 161, pero conozco muchas definiciones, pero hay una brevísima que me parece la mejor, ¿no? Y que la descubrí leyendo una de las obras del filósofo español Julián Marías. Julián Marías dice: la cultura es la posibilitadora de imposibilidades. Cuando no la hay, cuando no hay cultura, son posibles una serie de cosas que dejan de ser posibles cuando hay cultura. Le voy a decir algo. Yo conocí a Augusto Ferrando, tuve algún trato con él, por razón gallística, hecho ese paso, porque también, aparte de ser animador de la televisión, Ferrando criaba, ¿no? No era gallero, censo estricto, pero tenía, digamos, muchos gallos de pelea, alrededor de 500. Bueno, incluso yo le vendí en una época gallos de pelea, en fin, hemos conversado más de una vez, ¿no? Y yo le confieso que en la década del 70, en el programa que él tenía, yo veía el programa. Y me causaba gracia. Algunas cosas sobre todo, ¿no? Porque el sambo pues tenía cierta picardía, era criollo, etc. Pero después pasaban los años y unos 10 años o 15 años después ya no podía ver el programa. Claro, ya también yo culturalmente no era el mismo, pues, ¿no? Estamos hablando de hace 45 años. Entonces es cierto eso, ¿no? Que la cultura es la imposibilitadora de lo que antes era posible por la falta de ella. Entonces creo que eso es importante. Ahora hay menos cultura, ahora hay más medios, hay más dispositivos y artificios para poder teóricamente tener más cultura, ¿no? Pero lo que vienen por esos medios no es precisamente cultural. Creo que era, usted mencionaba a Augusto Ferrando, creo que él era el que, no sé si lo impuso o lo difundió, esta idea de que al pueblo hay que darle lo que quiere, ¿no? No, ese es de Rospigliosi. Ese es de Alfonso Rospigliosi. Alfonso Rospigliosi, que en la década del 50, yo lo conocí, tenía... Lo que le gusta a la gente, ya me acordé. Claro,
tenía un sobrenombre que era Lío tras Lío. Él escribía páginas de deporte en La Crónica. Después, muchos años después, se ingresó en la televisión, llegó también a tener su propio programa, el programa Ovación, etcétera, ¿no? Y él era el que decía eso, ay, con su voz nasal, ay, que hable lo que quiera la gente, ¿no? Claro. Yo siempre he pensado que eso es un error, más ahora, ¿no? Pienso, por ejemplo, utilizando una suerte de analogía, ¿no? Es como darle al niño lo que pide, el niño pide dulce todo el día, entonces le damos dulce. No, yo creo que, bueno, a la gente lo que habría que darle son opciones más variadas, posibilidades de un entretenimiento más inteligente, pero claro, como mencionaba hace un momento, no conviene, pues. Pero vea, si usted hace una retrospectiva no tan extensa, usted comprobaría que en la década del 90, por ejemplo, en la televisión por cable que llegaba ya aquí, y era una televisión de mayor calidad definitivamente que la televisión que llega ahora, había programas culturales franceses, italianos, uno que otro norteamericano, varios argentinos y uno chileno. Ahora no hay ni uno. Entonces el asunto se ha degradado en 15 años, en una generación. Me están indicando que debemos hacer acá un nuevo corte y ya volveremos. Seguimos dialogando con el señor Arbocó. Bueno, frente a la bajura y a lo que yo llamo la basuralización de la televisión comercial, hay que preguntarse juntamente con Lenin, porque esta es una pregunta de Lenin, que publicó un libro con ese título. El título del libro de Lenin era ¿qué hacer? Si usted lee el poema Los 9 monstruos de Vallejo, él se dirige al ministro de Salud y le dice: señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Bueno, ese qué hacer de Vallejo es leniniano. Vea, esto mismo le preguntaron al politicólogo y pensador de origen alemán y nacionalizado norteamericano Herbert Marcuse. Le preguntaron en una célebre entrevista que estuvo a cargo de Hacker, se la puede ver en su gran libro sobre la agresión. ¿Qué hacer con los medios?, le preguntó Hacker. Y Marcuse dijo: ¿qué hacer con los medios? Hay que intervenirlos, pues, inmediatamente. Eso es lo que hay que hacer. Y Marcuse, que a la sazón estaba como profesor en la Universidad de Berkeley, ¿no?, en California, dijo: si a mí me permitieran intervenir los medios, les aseguro que aquí en California, y no dentro de 3 años, dentro de 3 meses comenzarían a cambiar las cosas. Sobre todo comenzaría a cambiar la mentalidad de los californianos. Bueno, frente a esta medida drástica y violenta, usted propone 13 medidas no violentas, ¿no? Bueno, yo he calculado que si estas medidas pudieran llevarse a cabo, entonces para que se completen las 13 medidas, ello demandaría de por lo menos 2 generaciones. Tenga en cuenta que una generación son 15 años. Entonces tenemos que esperar 30 años. Además, me permito decirle, aparte de esta cuestión relativa al tiempo de espera, me permito decirle que hay medidas que a mí me parecen, se lo digo con todo respeto, un poco ingenuas. Vea, por ejemplo aquí, la 11ª, ¿qué dice? Discutir con los niños, adolescentes y jóvenes los programas y las películas y orientarlos cada vez que se pueda. Yo me pregunto, ¿cada vez que se puede? ¿No? ¿Y si solo se puede una vez al mes? Entonces, los orientaremos un día al mes y 29 días estarán desorientados. ¿Cómo explique? Bueno, pensaba en lo que decía hace un momento, qué hacer, ¿no? También me ha pasado por la cabeza eso, ¿no? Que solamente una suerte de régimen medio dictatorial podría tomar
los medios, o sea, estamos hablando de la cuestión privada, estamos hablando del sistema privado, o sea, chocar con enormes cantidades de dinero, y empezar a cambiar los contenidos, los argumentos y a los personajes. Pero si eso sucediera, obviamente, pues, acusarían a ese estado de dictatorial, y pasaría una serie de problemas, pero, ¿no? Amigo Arboco, pero eso lo han propuesto personas que a mí intelectualmente me merecen el mayor respeto. O sea, no lo ha propuesto Juan ni Pedro. Vea, acabo de decir que es una propuesta concreta de Herbert Marcuse, pero también es una propuesta de Karl Popper. O sea, Popper y Marcuse, pues son dos celebridades, ¿no? O sea, no es pues Juan ni Pedro. Entonces yo digo, no se trata de proponer por proponer, ¿no? Sí, como le digo, sí, yo he llegado a pensar eso también. O sea, solamente acá una suerte de dictadura podría entrar y cambiar las cosas de raíz. Pero, ¿se podría eso realmente? ¿Sería posible que esto se dé? ¿Qué problemas nos traerían? ¿Nos acusarían de qué? Por eso es que proponemos de repente medidas que sí son a mediano a largo plazo. Pero perdón, en el caso de Popper, el asunto es bien interesante, ¿no? Porque usted sabe qué cosa es lo que dijo Popper, pero Popper dijo, no podrá haber nunca una verdadera democracia si no se interviene la televisión. Sí. Entonces, el asunto no es qué cosa va a pasar con la democracia si es una televisión intervenida, sino para que haya democracia hay que intervenir la televisión. Claro. Yo, por mi cuenta, quizás sí hay una suerte de repente ingenuidad, esperanza. No pienso que esto, para comenzar, vaya a ser reversible. Sin embargo, no soy pesimista. No creo que la televisión se limpie en los próximos años. Creo que el papel de los que investigamos, los académicos, es denunciar esto y tratar de esparcir estas ideas dentro de lo poco que se pueda. En mi experiencia me ha realmente sorprendido, por ejemplo, que conversando estos temas con alumnas y alumnos, chicos muy jóvenes, el mensaje haya de alguna manera calado en algunos de ellos. Yeah. Claro, no estamos hablando de la mayoría, no estamos hablando de los que, como conversamos en el break, los que hacen colas, ¿no? 3, 4 horas para entrar a ver estos programas en vivo, etcétera. Pero he visto algunos alumnos y alumnas que empiezan a ponerse a pensar, ¿no? Cómo están invirtiendo su tiempo. Algunos alumnos me dicen, he hablado de esto con mi hermanito. Claro, alguien podría decir, bueno, pero son cosas muy pequeñas, son cosas ínfimas, mira que el rating, mira que la televisión y estos programas siguen apareciendo, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que es una suerte de pelea desigual, una suerte de David contra Goliat, con las cifras que hemos conversado, de los millones pues, de dólares, los millones de soles que ganan las estrellas, que ganan los canales de televisión, las alianzas que hay. Entonces, usted hace consistir el posible cambio, ¿no? En lo que pudiera ofrecer la familia y la educación. O sea, dos cosas que están completamente en crisis, ¿no? Entonces tampoco son pilares firmes, pues, ¿no? Porque si tuviéramos una familia, bueno, bien constituida, ¿no? Y una educación realmente tal... ¿no existiría esta televisión? Claro. De alguna manera esta televisión también se ve favorecida por estos problemas educativos, escolares, estos problemas familiares, ¿no? Y esta cada vez más degradación también un poco de la especie humana, ¿no? Que se deja llevar más bien por lo físico, como conversábamos, programas pues que no tienen nada del otro mundo, ¿no? Sencillamente se muestran cuerpos o la gente corre, salta, y que son tomados de alguna manera como los nuevos modelos, ¿no? Los nuevos paradigmas. Entonces, es cierto, la situación es de pronóstico reservado, ¿no? Si lo vemos desde la psicología, el pronóstico es reservado, pero bueno, tocar el tema, hablar del tema, fue uno de los objetivos de hacer el trabajo. Y también, ahora lo estaba pensando mientras venía el programa, ha sido el resultado de una suerte de ensayo catártico, ¿no? Porque también cuando era muy pequeño veía algunos programas de televisión. De hecho, no estoy tratando de satanizar la televisión, creo que hay programas, pocos, muy pocos, en el país y fuera del país. Cada vez más se esparce más tonterías,
más banalidades, y que eso también está pasando una factura con los chicos, que muchos de ellos, no todos, pero cada vez escriben peor y hablan peor, y los niveles, por ejemplo, a nivel mental, no sabemos cómo los niveles de atención, de concentración cada vez se están reduciendo, ¿no? La capacidad de comprender, hay investigaciones que dicen que chicos, que probablemente son estos televidentes de ahora, no entienden pues lo que leen, no entienden una hoja, ¿no? Entonces fue una suerte de acumulación de anécdotas, de observaciones que llevaron a que, como un efecto catártico también, hagamos este trabajo acerca de los daños que ya están debidamente investigados, está generando en el aparato cognitivo y en la esfera también afectiva, en la esfera moral también, ¿no? Así que es una cuestión ya de calidad humana, o de falta de calidad, ¿no? No, lamentablemente tengo que ser realista, pero este tema de la televisión basura es un tema que está entre nosotros, que se va a quedar entre nosotros. Pero creo que era Bryce el que decía: soy un pesimista que quiere que las cosas salgan bien. La posibilidad de que se tomen los medios, o que entre pues un régimen que diga basta y vamos a cambiar esto, vamos a apostar por una mejor educación, por contenidos de calidad, por un argumento que valga la pena, lo veo muy poco probable. Como ensayo intelectual de la gente que usted ha mencionado, pero de Popper, de Marcuse. Ahí entra a tallar, digamos, y de manera muy importante, la publicidad. Yo recuerdo que cuando comenzó la publicación del diario La República, ¿no? El director era Guillermo Thorndike, y nos llamó a un grupo de intelectuales y artistas para que colaboráramos en la página cultural de La República. Entonces ahí estaba Leopoldo Quiapo, estaba Armando Robles como cineasta, estaba el que habla, en fin, había una serie de otras personas. Y en una oportunidad, Quiapo escribió un artículo criticando el programa infantil del tío Johnny, que se pasaba en el Canal 4. Y esto no me lo han contado porque yo estuve presente en la reunión, ¿no? Juntamente con Quiapo. Y entonces Sonda le devolvió el artículo a Quiapo y le dijo: tu artículo es muy bueno, pero no lo voy a publicar. ¿Pero por qué? Por una razón muy simple. Y entonces sacó el último número de La República, volteó el diario, y en la parte de atrás, la página de atrás, era todo un aviso del Canal 4. Y entonces le dijo: fíjate, yo por tu artículo te pago 500 soles. El Canal 4 por poner este aviso me paga 50.000. Entonces tengo que escoger, pues. Entonces escojo el Canal 4. Ya le dijo, y renunció inmediatamente, ¿no? Pero ese argumento es un aumento definitivo, y que lo podría decir cualquier director de diario. Claro, es que acá parece pues una trampa difícil de salir. ¿Cómo contrarrestar esto cuando los que lideran, los que tienen el poder finalmente, los dueños, ¿no?, de todo el circo, priorizan lo económico a costa de todo? O sea, tendríamos que tener pues un dueño, un director general que sea un humanista, un tipo formado, pues, un tipo que venga de la escuela, del mundo académico, ¿no? Pero lo que estamos viendo son empresarios, negociantes, lucradores, que son capaces de traer a un cómico de plazuela, como lo hemos visto, y colocarlo en un set de televisión. Le pagan muy poco, encuentran pues una masa cautiva que aplaude por estos golpes y gritos, y además de esa forma están muy contentos con el grupo de poder de turno. Entonces todos están felices, ¿no? Los otros espectadores, los que estamos ahí viendo pues todo este esparcimiento de tonterías y de violencia y de vulgaridad, considero pues que es difícil pues enfrentarse a esta política, pues una política finalmente, ¿no? Pero yo quiero presentar un caso que en este caso me concierne directamente, pero creo que es interesante. Mira, yo desde hace 3 años, poco más o menos, estoy colaborando con una columna que se publica los lunes en el diario El Comercio, ¿no? Sí, bueno,
Siempre se ha considerado que El Comercio es un representante de la derecha, es un diario conservador, pero con una gran apertura desde hace ya algún tiempo, ¿no? Y con una enorme cantidad de colaboradores de las más diversas orientaciones. Bien. Y menciono mi caso porque yo no soy de la derecha ni de la izquierda ni nada, ¿no? Entonces soy un elemento, digamos, inclasificable, y para un periódico de ese orden sería un elemento incómodo, ¿no? Porque no sabe acerca de qué va a hablar o qué va a decir o qué incomodidad nos va a causar. Bueno, pero le tengo que confesar que en estos 3 años yo no he tenido la menor observación respecto a los contenidos, ¿no? de mis artículos. Pero la menor, ¿no? Y han podido, ¿eh? Han podido. Yo ya me había dado cuenta de esta apertura cuando en una ocasión, cuando colaboraba, cuando tenía a su cargo la sección Luces, Marcela Robles, ¿no? Publicó un poema dedicado a la Virgen María de Oscar Lin, me parece, el poeta chileno, y que para cualquier alma piadosa era absolutamente afrentoso, ¿no? ¿Viste? Así, ¿eh? Abiertamente, ¿no? Entonces, dígame, ¿no le parece que eso sí que es un cambio? Porque otros diarios yo no veo que lo hagan. Otros diarios están mucho más sectorizados, parcializados, son mucho más ideologizados, si usted quiere. Claro, habría que ver si, además de un artículo importante, interesante, de difusión cultural, que probablemente va dirigido a un público minoritario, selecto, o de un poema iconoclasta, ¿no? Que podría enfrentar a un debate religioso, tendrían esa misma mirada ante artículos que empiezan a criticar y a cuestionar a estos personajes, a estos argumentos y a todo aquello que les da dinero, que les da plata, ¿no? Yo me haría esa pregunta, ¿no? De hecho, también una estrategia, como dirían algunos analistas de algunos grupos muy poderosos, es mostrar que en realidad hay libertad de expresión en sus empresas, porque si no, claro, caerían ya más bien a ser vistos como estos diarios totalmente parcializados y que están de alguna manera restringidos a cierto tipo de público identificado con esos ideales, ¿no? Una última interrupción y ya regresaremos. Bien, este es el último segmento de una interesante conversación con el profesor Arbocó, distinguido psicólogo. Hay una anécdota del novelista norteamericano Henry Miller que poco más o menos es como sigue. Cuando publicó sus famosos Trópicos, bueno, pues esto soliviantó a las masas y alborotó mucho el cotarro o el cortijo, ¿no? Y entonces le llevaron pues la mar de críticas y de observaciones negativas, ¿no? Por haberse atrevido a publicar esos libros impublicables, según la moralina de entonces, ¿no? Y entonces, claro, había una serie de medidas y una serie de precauciones que se tomaban en las librerías, pues, para vender estos libros, pues, que eran pues prácticamente considerados pornográficos. Y entonces cuenta Miller que por eso un amigo le sugirió que debía haber anexado una página en blanco, ¿no? Antes de la anteportada, que dijera lo siguiente, ¿no? Estoy completamente corrompido, tengo más de 21 años y esto ya no me puede hacer daño. Firmado el que va a comprar el libro, pues, ¿no? De esa manera, bueno, ya uno salva su responsabilidad, ¿no? Porque acá lo ha firmado, ¿no? Entonces, yo digo, cuando uno considera que ya no hay nada que hacer, entonces la causa sí está realmente perdida, ¿no?
Entonces, de parte suya, yo rescato ese resquicio de posibilidad de cambio, ¿no es cierto? O sea, en medio de todo, usted es un optimista. Un cambio de pronto menor, pero cambio al fin, ¿no? Usted cuando dice menor se refiere a que se daría en pocas personas. En pocas personas, sí. Yo estoy seguro, hay muchísima gente que ahorita no está viendo este programa, ni está leyendo una novela, está viendo estos programas. Y no tiene ni idea de que estos temas están sobre la mesa. Soy realista. Por eso recordaba la frase de Bryce, ¿no? Quiero que las cosas salgan mejor. Yo creo que sí, apunto como docente, como psicólogo de alguna manera, terapeuta también, apunto a que algunos oídos escuchen y algunas personas puedan abrir un poco la conciencia, tomar un poco de conciencia, ¿no? Hay una novela, hay una obra a mí me gusta mucho, que es La Resistencia de Sábato, ¿no? Y a veces la menciono en clase también porque tomo ese nombre para decir de alguna forma y dar una mirada que tengo de la psicología también, ¿no? Estar en el consultorio esperando que toquen la puerta y que cuenten los problemas, etcétera, es algo que es muy limitante, ¿no? Creo que el psicólogo tiene que ser más bien militante, con M, ¿no? Tiene que denunciar, tiene que cuestionar también a este sistema. Y estuvo bueno de pensar que a veces la psicología tiene que buscar adaptar al individuo a esta sociedad cuando esta sociedad está mala. Esta sociedad tiene una serie de falencias, cuando esta sociedad está hasta cierto punto debilitada, ¿no? Entonces, trabajos como este lo que buscan es poner el tema en la mesa, que algunas personas escuchen y probablemente algunas personas decidan elegir mejor la televisión, porque el objetivo no es dejar de ver televisión, es un entretenimiento. Es un despertamiento de conciencia. Sí, vea, yo hace algunos meses entrevisté aquí a una distinguida psicóloga y le dije que cómo enfrentaba ella el hecho de tener que atender consultas de la señora Pérez, que vive en Jesús María, y del señor Ramírez, que vive en Los Olivos. Porque yo dije, una cosa es el señor Pérez y la señora Ramírez, y otra cosa es tener pues como pacientes a Oscar Wilde o a Proust, ¿no? Entonces me dijo una cosa que no puede ser cierta. Me dijo, no, para mí todos son iguales, ¿no? No puede ser cierto eso. Entonces yo igual le pregunto, ¿no? Porque cuando viene la señora Ramírez y me cuenta de las infidelidades de su consorte, cuando viene el señor Pérez y me dice que cohabitó con la empleada, ¿cuál es el interés de eso, no? Entonces eso de ahí a mí no me nutre, sino más bien me depaupera, ¿no? No, para mí es igual, todos merecen el mismo tratamiento. ¿Usted considera eso así? No, de hecho el mundo interior de las personas es muy variado. Hay mundos interiores más ricos, más complejos, inclusive más perversamente complejos. Claro. Y hay mundos interiores tan insignificantes como esta televisión que criticamos en el trabajo. Sin embargo, la vocación y la carrera elegida, la preparación en el campo de la psicoterapia nos hace poder poner un poco entre paréntesis también nuestros propios prejuicios, nuestras propias actitudes y tratar de acompañar a esta persona a que encuentre algún tipo de sentido, a que se percate algunas cosas, a que regule mejor su comportamiento dentro de ese mundo pequeño que la persona tiene, ¿no? Porque yo le mencionaba, seguramente usted ha leído a Antonio Machado, ¿no? Bueno, y él en uno de sus poemas, me parece, sí, en estos poemas dedicados a Castilla, hablando de un labrador, de un campesino, de un rústico, dice: en la oquedad de su cabeza cabía todo el vacío del mundo, ¿no? Este tipo de personas, los griegos la llamaban idiotas, ¿no? Entonces el idiota era la persona, no el débil mental, sino una persona que no tenía nada, ¿no?
en la oquedad de su cabeza pues podía entrar el vacío del universo, ¿no? Entonces igual, ¿no? Hay pacientes pues, que tienen esta oquedad, ¿no? Entonces uno, digamos, o se dedica a intercambiar cachivaches, o renuncia a tratar ese tipo de pacientes, ¿no? Porque es un empobrecimiento o es un enriquecimiento. No, sin embargo, en el mundo de la psicoterapia existe una mirada cálida al otro. Uh-huh. Es cierto, no es lo mismo tener al frente pues de pronto a un filósofo, a un escritor, a un pensador, que a una persona que no tiene estudios, ¿no? Pero la psicoterapia es un intento por mirar cálidamente al otro ser humano y intentar acompañarlo en este viaje que es la vida, ¿no? Pues ¿sabe por qué le decía esto? Porque ahora en esta posmodernidad, ahora en esta era cibernética, informática y digital, una de las características es el empobrecimiento de la dentrura. O sea, cada vez la gente tiene menor mundo interior porque está volcada hacia el exterior. O sea, hay una extraversión cada vez más notoria. Entonces, para el terapeuta, para el psicólogo, es cada vez más difícil porque todo proceso de análisis, todo proceso terapéutico depende de una introversión, no de una extraversión. Y ahora hay cada vez menos introversión. A eso me refería. Sí. Probablemente también pensaba, hay personas que justamente porque su mundo interior es distinto, es diferente, no necesariamente voy a decir pequeño, pero es diferente, quizás estos esfuerzos de introversión profunda son innecesarios. Uh-huh. Entonces, de alguna manera en psicoterapia intentamos, como decía, mirar al otro ser humano como lo que es, como lo que pudo ser también, no solamente esta mirada desde el punto de vista de la patología, de la deficiencia, ¿no? que las hay de hecho, que las tenemos todos, sino esta mirada de lo que esta persona podría construir, podría ser, ¿no? O sea, una mirada un poco más prospectiva y optimista, a diferencia de las psicoterapias clásicas, ¿no? Pero sí considero que en general, no solamente en el consultorio, el hecho de, por ejemplo, ¿no? En relación al tema de la televisión basura, ¿no? Comprender algo, conversar algo, leer y entenderlo requiere paciencia, tiempo, ¿no? Un ritmo diferente. Usted ha visto, por ejemplo, cómo en las radios hablan, de pronto dan estos mensajes que van a 1000 por hora. Así es. Entonces, claro, yo escucho eso y digo, ¿pero qué dijeron? O sea, ¿cuál es el mensaje? Que no haya mensaje. Claro. ¿No? Entonces, lo que se busca, por ejemplo, lo que encontramos en la realidad ahora es que, claro, se hacen más difíciles estos procesos de atención, de introspección, de introversión, y de alguna manera también esto tiene relación con los hábitos que tenemos. La televisión basura, el exceso, el consumo de esta televisión basura, ahí lo dejamos indicado, impide estos procesos de mirarse adentro que son muy necesarios en algún momento, ¿no? Me indican que ya el tiempo se ha vencido, de modo nuestro mayor agradecimiento al profesor Manuel Albocó de Los Ceros por su valiosa colaboración en este programa, y con ustedes será hasta el programa siguiente.